Buenas noches a todos. Vuestra presencia aquí demuestra sin duda alguna el interés y la preocupación que todos tenemos por lo que va a ocurrir en ese periodo de vida que nos queda previsiblemente cuando se acabe nuestra etapa de vida laboral. Si vamos a tener una vida digna, honrosa, o por el contrario nos espera una vida llena de privaciones, carencias de calidad, subsidios y beneficencia como teníamos hasta no hace muchos años. Tras más de 2 años de gobierno del Partido Popular, yo creo que todo el mundo debe haberse dado cuenta de cuáles eran sus verdaderas pretensiones. De ese programa oculto que tenían, no el que le dijeron a la ciudadanía, sino el que tenían guardado en el desván y el que están poniendo en práctica. El que no se haya dado cuenta ya yo creo que no lo vamos a convencer. Esos que, aún queda algunos que nos dicen, es que no pueden hacer otra cosa, es que hay que darles tiempo, y que hay que darles tiempo. En dos años, miren lo que han hecho, han acabado con derechos y conquistas sociales que costaron muchos años a hombres y mujeres de sangre, sudor y lágrimas. Pues si se tiran 2 años más, yo creo que vamos a tener que pedir asilo en Portugal. Dentro de ese programa oculto, pues está en su ADN pues acabar con todo el estado de bienestar, con todo el sistema público. Yo no puedo decir que me siento defraudado, ni engañado, ni decepcionado con el gobierno popular, porque para que alguien te defraude o te decepcione, previamente tienes que haber depositado su confianza en él. Y yo no deposité la confianza del Partido Popular, pero lo que sí os puedo decir es que a mí ni me sorprende ni me extraña las políticas que están llevando a cabo. Es más, era previsible, se podía prever, si es lo que ha hecho el partido, la derecha representada por el Partido Popular, como ahora se llama así, en otra época de la historia pues se ha llamado de otra forma, pero en definitiva los representantes de una minoría que cada vez son menos, pero eso sí, con mucho más poder, porque controlan el poder económico, tienen el control del poder político, controlan los medios de comunicación y ¿qué podemos decir del poder judicial? La prueba más evidente la tenemos en 2 jueces que se han atrevido a intentar hacer justicia, y los que han acabado condenados, procesados y expulsados pues han sido ellos. Yo aquí no puedo entrar en un debate jurídico porque no soy jurista, y además nos van a... Como la justicia tiene tantas interpretaciones, casi como la Biblia, pues nos van a decir que está argumentada jurídicamente, cosa que no tengo ninguna duda. Pero yo desde el sentido común, desde la concepción que puedo tener de la justicia, sí me pregunto que qué país, que qué sociedad nos espera, donde los jueces que intentan juzgar a los presuntos delincuentes acaban siendo expulsados y los delincuentes pues, se encuentran en la calle, y además riéndose como salen tal presa de todo lo que de toda la tropelía que ha cometido. Bueno, como decía, en el programa electoral oculto del Partido Popular pues, se encuentra acabar con todos los servicios públicos, porque es lo que da acceso a que toda la ciudadanía pues, pueda tener una educación pública, una sanidad, unos derechos sociales, laborales, independientemente de la capacidad adquisitiva o del estrato social del que provenga. Estamos viendo cómo se están quitando recursos humanos, recursos materiales a la educación pública, y por el contrario pues están fortaleciendo, están fomentando la educación privada, donde van a ir las élites que en el futuro son las que van a tomar las decisiones que van a afectar a nuestro futuro. Estamos viendo cómo la sanidad pretenden hacer negocio, implantar el modelo de Estados Unidos, donde las personas con dinero, con poder adquisitivo, pues, puedan tener una sanidad de calidad, y el que no tenga medios pues, tendrá que acudir a la beneficencia como ocurría antes, o en el caso de Estados Unidos, que hay 40 millones de personas que no tienen ninguna cobertura
cobertura médica, y lo único que hacen cuando tienen cualquier enfermedad, pueden encerrarlos, meterlos en una habitación para que no los vean y se mueran allí y no en la calle. ¿Y qué decir de lo que ha supuesto de la reforma laboral? Yo discrepo con la gente que dice que no está consiguiendo los resultados. Sí, se está consiguiendo los resultados de lo que ellos querían, no lo que le dijeron a la gente. Si la reforma laboral lo que pretendía, su objetivo era contratar y despedir más barato, tener a los trabajadores de rodillas ante el patrón y que él pueda decidir sobre todos los derechos laborales, como sucedía antes, que los derechos laborales estaban sujetos al capricho del patrón. Los trabajadores no decidían nada, a eso vamos ahora. Y además tienen la habilidad, en esto sí que son grandes demagogos y grandes maestros en hacer que los trabajadores nos peleemos entre sí, nos culpemos unos a otros de nuestras desgracias. Es que se ofreció, por menos, es que vienen a quitarnos el trabajo, es que ha aceptado unas condiciones y tal, y nadie culpa al patrón de eso. Y por supuesto también está en el punto de mira ese bocado tan goloso que son las pensiones. Me parece, si no me corrige el maestro Belloz, que son más de 100.000 millones de euros al año lo que el Estado dedica a pagar las pensiones. Seguramente más. Pues imagínense el objetivo que tienen, pues acabar con el sistema público de pensiones y fomentar las pensiones privadas. Pero bueno, de eso tenemos, esta noche se encuentra con nosotros a José Francisco Belloz. Es doctor en Economía por la Universidad de Murcia, es profesor en el Departamento de Economía en la Universidad Politécnica de Cartagena, es máster en Derecho Tributario, me parece, tiene numerosas publicaciones, numerosos artículos en varias revistas, ponente en muchas conferencias. Sin duda es un lujo poder contar aquí esta noche, tenerlo como asesor. Será un placer oírlo, pero sin duda lo que José Francisco representa, junto a otra hornada de jóvenes economistas como él, y no tan jóvenes, es la esperanza que hay tras esas negros nubarrones que tenemos en el horizonte, la alternativa frente a los montoros que nos dicen que no pueden hacer otra cosa más que lo que están haciendo. Ellos nos dicen que hay otra alternativa, de que se puede construir un modelo de sociedad más justo, más equitativo, más social, más humano, y cuando llegue el momento de elegir a nuestros representantes políticos, personas, economistas, políticos, como José Francisco Belloz, tienen que estar sentados ahí, en la mesa donde se deciden, donde se toman las decisiones que nos van a afectar a todo el ámbito como personas, en la vida laboral, social, educativa, porque está claro que los que están sentados ahora mismo, ¿a quién representan? ¿Quién es su amo y señor? Entonces está claro que yo coincido con el 11, con el 15M, cuando dicen no nos representan. Está claro que eso no nos representa. Pero políticos, economistas como Belloz sí que nos van a representar. Por tanto, tenemos que hacer todo lo posible para que él esté ahí. Bueno, yo sin más dilación los dejo con el maestro Belloz. En el aula de la universidad estoy muy acostumbrado a gritar y faltaría que el grito más la amplificación del grito acabara con su paciencia. No quisiera eso. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer al compañero y a los compañeros y compañeras de Izquierda Unida, de Moratalla, y también del PC de Moratalla, su invitación a participar en este acto de reflexión. Cuando a mí me llaman para participar en alguna cuestión de estas públicas, yo prefiero ir a un sitio donde sé que los obreros de Izquierda Unida tienen presencia allí, hombres y mujeres, y son más duros que la espada. Y esa gente es gente que está aquí. Y si yo, desde los pocos conocimientos que puedo tener por haberme dedicado a los estudios que me han dado mi padre obrero, puedo ayudar,
recuerdo, quiero empezar con una anécdota, que hace un par de años creo que estuve aquí en un meeting de Izquierda Unida con ocasión de las elecciones generales. Y recuerdo que yo hablaba entonces de un tipo, ¿se me escucha? Bueno, se me oye mejor. Hablaba de un tipo que entonces acababa de saltar a los medios y cuando yo pronunciaba aquí su nombre y alguna de sus fechorías, buena parte me miraron con estupefacción. Yo hablaba de un tal Urdangarín. Y la gente me miraba, pero este tío es que estará presentándose a la elección del País Vasco. ¿De qué nos habla este tipo? Quiero decirles que cosas que a veces nos parecen extemporáneas, que son cosas del futuro, que son cosas extrañas, están a la vuelta de la esquina. Y de igual modo que entonces acababa de surgir, acababa de conocerse el escándalo de este señor que ha comido y muy bien a costa de robarnos corona en mano, pues del mismo modo hoy vamos a hablar de cosas que quizá les parezca a ustedes que son cosas muy del futuro, pero que yo les aseguro que están ya aquí o a la vuelta de la esquina. Y como decía, vaya por delante mi agradecimiento a los hombres y mujeres de Izquierda Unida que han organizado este acto. Yo, para hablar de pensiones, me planteo siempre los elementos que aparecen en la pizarra. El gobierno de la nación, con esa mayoría aplastante que ha logrado usurpando el voto con un programa que no existe, yo me preguntaría, ¿a quién afecta esa reforma de pensiones? ¿Solo a los ancianos? No me plantearía eso. Segundo, ¿qué efectos tiene? Y tercero y sobre todo, lo más importante y esperanzador, ¿es sostenible nuestro sistema público de pensiones? Pues mi intervención esta noche va a tratar de arrojar alguna luz sobre eso y desde luego me someto a cualquier consideración que ustedes estimen oportuna. En primer lugar, ¿a qué pensionistas afecta esta reforma? A todos, a toda la población que reside en España. En primer lugar, como dice ahí, a los pensionistas actuales. Hay en esta sala seguramente gente que ya cobra algún tipo de pensión, probablemente o sobre todo de jubilación. Bueno, a esa gente le va a afectar porque la reforma modifica el sistema de revalorización de las pensiones. Desde el año 95 hasta la actualidad, las pensiones se revalorizaban, es decir, se actualizaban en valor que decían en función de la inflación. De modo que ningún pensionista de un año para otro, por culpa del crecimiento de los precios, es decir, la inflación, se viera perjudicado. Bien, ese sistema que garantizaba desde el 95, pues no garantizaba un enriquecimiento, de luego, ni una mejora de las pensiones, pero al menos sí un poder adquisitivo, eso se rompe con la actual reforma. Así que aquellos de ustedes que ya están cobrando una pensión van a ser afectados por la actual reforma. Y luego, ¿a qué otro grupo de población va a afectar la reforma de la pensión? Pues como dice ella, a los futuros pensionistas. Gente como yo, que todavía no está cobrando, pero tiene la pretensión de cobrar algún día una pensión por jubilación, básicamente por trabajar, no por especular, como hacen los miembros de la familia real, etc. Y nos vamos a ver afectados los más jóvenes, los que hoy quizás no están en esta sala, porque piensan que no les afecta. Esos se van a ver afectados por dos elementos. Primero, porque el día que vayan a solicitar su pensión a la oficina de la Seguridad Social, el sistema de cálculo de lo que les corresponde se va a modificar. Ahora demostraremos cómo, con la entrada en vigor de la reforma, directamente, cuando usted vaya a presentar el impreso, con 65, 66, 67 años, presente el impreso diciendo quiero mi pensión, automáticamente va a corresponder una pensión inferior a la que le correspondería si no hubiera estado en vigor la reforma del Partido Popular. Y a partir de ahí, a esos jóvenes como yo, que algún día pediremos pensión,
pensión también nos afectará el sistema de revalorización. Cada año, teóricamente, nos subiría la pensión en función de la inflación y eso desaparece. ¿Cuál es la situación de las pensiones o de una persona que pretende jubilarse y cobrar una pensión? ¿Cuál era la situación justo antes de la aprobación que ha tenido lugar de la reforma del Partido Popular? En primer lugar, una característica era, como decía, la revalorización automática. En España, la inflación, es decir, el crecimiento de los precios, que calcula el Instituto Nacional de Estadística, se hace mensualmente. Entonces, en diciembre, el gobierno que haya, del color que haya, conoce cómo han crecido los precios en los 12 últimos meses. Si decíamos, por ejemplo, que la inflación era del 3%, pues entonces en diciembre el gobierno aprobaba para enero las pensiones que suban un 3%. Es decir, que vamos a pagar a los pensionistas lo que venían cobrando, más un 3% de eso. Que la inflación era del 1%, vamos a pagar a los pensionistas lo que venían cobrando, más un 1%. No sé si me explico. Ese mecanismo simplemente garantizaba que ustedes pensionistas podían seguir comprando la misma cesta de bienes, de mercancías que venían comprando. Eso no les hacía más ricos. Recibir más billetes simplemente les compensaba porque a la hora de comprar tenían que soltar más dinero en la tienda. Bien, esa es la situación hasta ahora. Segunda situación, edad de jubilación. En el último gobierno del señor Zapatero, del Partido Socialista, ya se hizo una reforma. Que por cierto nos dijeron que será definitiva. Decían, las pensiones corren peligro. Somos demasiados pensionistas. Las pensiones son muy generosas. Y el gobierno del señor Zapatero amplió de 65 a 67 años la edad de jubilación. Es decir, endureció el acceso a ser pensionista. Y luego, en cuanto a la cuantía, antes de la reforma, ¿cómo se determinaba la cuantía de lo que usted mensualmente como pensionista iba a cobrar? Bien, pues hemos reflejado ahí unos valores límites. Está por un lado la pensión contributiva. Si alguno de ustedes había cotizado 35 años, pues bastante, pues le correspondía una pensión cuyo importe en euros era equivalente al 100% de lo que hubiera cotizado, de su base reguladora. Luego estaba en el lado extremo los que no había, bueno, los que estaban en los 15 años exactos. Quienes hubieran cotizado por 15 años tenían derecho también a una pensión contributiva. ¿De qué importe? Pues equivalente al 50% de esa cotización que mensualmente ustedes han realizado. Y se establecía además la obligación de que en los últimos 15 años cotizaran 2. Para aquellas personas que no reunieran los requisitos de los 15 años, se estableció la pensión no contributiva. Ojo, la pensión no contributiva, que tampoco es ningún regalo, se consiguió gracias a, supongo que algunos de aquí lo recordarán, la huelga del 14 de 1988, la primera gran huelga general que se hizo aquí. Y Felipe González entonces tuvo que doblar la rodilla ante los sindicatos, entonces los dos sindicatos mayoritarios, los dos, comisiones y UGT. Y una de las reivindicaciones que se sacó de esa huelga, y lo digo porque a veces hay gente que piensa que las huelgas no son útiles, pues fue que aquellas personas que iban trabajando toda la vida, pero que sabemos que el franquismo ha sido muy duro. Sabemos que era muy difícil cotizar, que había mucha huelga civil, mucha presión y mucha dificultad para exigirle al empresario que cotizara por las horas o los días que trabajábamos. Para esas personas que habiendo trabajado toda su vida, sin embargo, no tenían el requisito formal de los 15 años, se estableció la pensión no contributiva, fruto no de un regalo de los de arriba, sino de una huelga muy bien hecha por la gente de abajo. De hecho, yo entonces creo que tenía 15 años y casi sin saber lo que hacía yo entonces, militaba a la juventud comunista, pues yo me decía aquello y
por adelante y me siento orgulloso de ello. La reforma, ¿en qué consiste la reforma? Bueno, eso es la situación actual, que ya es dura de por sí. Aquí no se regalan pensiones. Reforma del Partido Popular. Primera reforma. Se introduce lo que se llama el factor de sostenibilidad, que es esa formulita que tienen ustedes ahí en la pizarra y que aparece publicada en el Boletín Oficial del Estado. El factor de sostenibilidad es un elemento muy sencillo. Cuando usted vaya a echar el impreso, dentro de un año o dentro de 20, cuando usted vaya a echar el impreso para decir quiero mi pensión, el Estado va a hacer el cálculo siguiente. ¿Cuál es la esperanza de vida de los ciudadanos que viven en España? Si resulta que ha crecido la esperanza de vida, es decir, los años que por término medio es probable que tengamos de vida, hay gente que se muere antes, gente que se muere después, con todos los mismos, y va a decir gente que no se muere, eso no existe. Bien, si el gobierno en sus estadísticas comprueba que los 5 últimos años, antes de usted pedir la pensión, la esperanza de vida ha crecido, le hará a usted un recorte. Porque la filosofía es que esto es como una fiesta con una tarta. Y cuanto más dure la fiesta, cuanto más tiempo estén ustedes de pico aquí, pues a menos tenemos que tocar. Por tanto, algo de lo que nos teníamos que sentir orgullosos, y es que en este país y en Occidente en general, cada vez vivimos más años y con mejor calidad de vida, se vuelve en contra de los trabajadores. Porque en la reforma el gobierno ha dicho que si seguimos viviendo más años, nos recortará la pensión. Porque es como si estuviéramos abusando. Y ahora veremos algunos ejemplos prácticos. Porque la realidad es que cada vez vivimos más años, la gente tiene hábitos más saludables, hay gente que se deja de fumar, estamos más atentos, no yo, a la dieta, etc. Y en general vivimos más. Pues el gobierno dice, eso no está bien. Se mueren ustedes muy tarde. Claro. Bueno, de hecho, un ministro del Japón, tiene un inciso, ya hizo una afirmación en este sentido. Dijo que los japoneses eran muy insolidarios porque se morían muy tarde y abusaban mucho de la seguridad social. Y le preguntaron, ¿pero usted no tiene 75 años? ¿Por qué no se suicida? Y él, ojito la respuesta, dijo, es que yo soy millonario y no le cuesto nada a nadie. Ojito que el pensamiento neoliberal va por ahí. Los que somos de renta reducida, o baja, o pobres, u obreros, sobramos una vez que ya no estamos en condiciones de trabajar. Y si no eres millonario, muérete que no te esperamos. Eso, que no se dice, se le escapa a algunos políticos, por ejemplo, al ministro de Trabajo. Bien, ¿en qué se va a traducir el factor de sostenibilidad? Tienen aquí ustedes, no sé si se me oye, yo he cogido unos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, que es la gran organización de estadística de España. Si ven la línea que hay en rojo, lo que se ve es una línea ascendente. Nos muestra cómo ha ido evolucionando desde el año 99 la esperanza de vida de una persona que tenía 67 años. En el año 99, no sé si lo recuerdan, una persona que entonces tenía 67 años, tenía por delante la probabilidad de vivir 16,5, 17 años. ¿Qué? Se podría teóricamente a los 84, cosas así creo, ¿no? Hoy, gracias a los avances médicos, mejor calidad de vida, mejores hábitos alimenticios, etc. Hoy, los últimos datos del 2011, una persona que tenga 67 años tiene por delante la posibilidad muy probable de vivir 19 años. Es decir, los ancianos cada vez viven más. Y eso debería ser motivo de orgullo para una sociedad moderna. La línea azul simplemente explica que, a pesar de los altibajos, pues hay una línea ascendente. Y es posible que en los años venideros, cada vez, si insistimos en una vida sana, etcétera, etcétera, podamos vivir más. Por vida sana y que seamos capaces de mantener
mecanismos de bienestar social que protejan a nuestra tercera edad. Eso es importantísimo. Por tanto, ¿cuál es la realidad estadística? Que cada vez vivimos más años. ¿Eso en qué se traduce? En que hay que recortar la pensión a la gente porque estamos abusando. Con la ley actual, cada año que el Instituto Nacional de Estadística compruebe que la esperanza de vida ha crecido, hará la siguiente operación. He puesto aquí 3 ejemplos que proceden de la documentación del gobierno, no son datos inventados. Bien, he puesto 3 ejemplos. La gente de la sala, unos y otros, se puedan sentir más o menos identificados. He puesto aquí un sujeto más o menos como yo de 40 años, un sujeto algo más madurito de 50 años y un señor de 60 años. Para los 3 hemos supuesto que cuando se jubilen le corresponde una pensión de jubilación, supongamos, de 1.000 euros. Podríamos haber supuesto otra, 1.500, 3.000, la que ustedes quieran. Por redondear, yo he supuesto una pensión de 1.000 euros. Con la reforma, ¿qué va a pasar? Si usted tiene hoy 60 años, y por la cotización que tiene, el tipo de trabajo, los años, le corresponde al momento de jubilarse 1.000 euros de pensión, ahora, con la reforma, cuando usted eche el impreso, a 67 años, le van a decir 1.000 no, 946. Porque la gente ahora vive más que antes. Y tenemos que recortarte para que haya tanta para todos. No sé si me explico. Si hay aquí en la sala un señor que tiene 50 años y quizá le pudiera corresponder, ya digo, por los años y la cuantía de la cotización, una pensión, tiene en azul, de 1.000 euros, ¿de acuerdo? Cuando eche el impreso, 50 años dentro de 17 años, 67 años, cuando eche el impreso le van a decir, no, 1.000 euros no. Como la gente cada vez vive más, con la reforma que hemos hecho de las pensiones, le vamos a pagar 890. No sé si se dan cuenta que lo rojo es cada vez menos. Y si ustedes, como yo, son mozalbetes atractivos de 40 años y piensan que algún día llegarán a los 67 y les pudiera corresponder por el trabajo que tienen una pensión de 1.000 euros, automáticamente el ordenador de la Seguridad Social dirá, no, factor de sostenibilidad, la gente vive más, le corresponde 843, ha perdido, me parece yo, me van a quitar a día de hoy, es que no sé si va a llegar, pero a día de hoy ya me están diciendo que si me correspondiera cobrar 1.000 euros, me van a quitar 167, puede ser, que me van a quitar. Simplemente por la aprobación que ha hecho de este mecanismo el Partido Popular en la Corte. Si en los años venideros sigue creciendo la esperanza de vida de los ciudadanos, de lo cual yo me alegraría, porque quiero ser de uno de esos ciudadanos que cada vez vive más, estos datos se quedan desfasados y donde dice 1.000 que se queda en 146, será una cantidad menor. Quiero decir que el procedimiento que ha aprobado el Partido Popular es como un cepillo de carpintero que va laminando las pensiones y conforme nos esforzamos en vivir más y mejores, el mejor sentido de la palabra, nos van laminando la pensión. Nos enfrentamos a un... Nos enfrentamos, por tanto, a una reforma que va laminando la calidad de vida de los futuros pensionistas y, como ahora veremos, también de los pensionistas actuales. Algunos dirán, bueno, yo ya tengo mi pensión, yo no voy a echar ningún impreso sobre mi pensión. Esos pensionistas también se van a ver afectados por la reforma, porque esos pensionistas... Algunos de ustedes podrán decir, bueno, pero es que yo o mis familiares ya cobramos una pensión y no nos vamos a ver sometidos a ese proceso.
y escapamos de la reforma. Es mentira, porque a ustedes les afectará la revalorización. Como antes les decía, cada vez que acaba el año, el gobierno, bueno, hay una organización, se llama el Instituto Nacional de Estadística, calcula la inflación, es decir, cómo han subido los precios. Empieza esto a preocuparme. Bien, a esas personas, hasta desde el año 95 hasta la actualidad, gracias a una cosa, según el Pacto de Toledo, en el que participó Izquierda Unida en su momento, en 1995, si no me equivoco, se acordó una cosa muy importante. Todos los años, a los pensionistas les vamos a subir la pensión igual que la inflación, como mínimo. De modo que no estén pensando, o no sean rehenes del debate político, de si le subimos más si gana este o le subimos menos si gana el otro. No se van a empobrecer. Tampoco era una medida que enriqueciera a ningún pensionista, porque lo único que hacían era, a principios de año, darte unos euros adicionales para compensar lo que había subido la leche, lo que había subido la luz y otros bienes, etc. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Bueno, eso que tienen en la pizarra es una fórmula matemática que ha publicado el Boletín Oficial del Estado. Es más fácil de comprender de lo que parece, pero no les voy a torturar con ella. Simplemente les quiero decir que esa fórmula implica lo siguiente. Cuando llegue final de año y haya que decidir si se revalorizan o no las pensiones y en qué cuantía, el gobierno tiene dos límites, como un techo y un suelo. Y la ley dice, las pensiones nunca subirán más de la inflación más un 0,5%. Ese es el techo. Cuando la economía vaya bien, y ni va bien ahora, ni ha ido bien el año pasado, ni va a ir bien en mucho tiempo, cuando la economía vaya bien, se permite que las pensiones suban la inflación un 0,5%. Imagínense que la inflación es de un 3%, quiere decir que ustedes necesitan un 3% más de billetes para comprar lo mismo que venían comprando. Pues en ese caso se permitirá un 3,5%. En el resto de los casos, en los que la economía ha ido mal, como en los años pasados, como ahora y como en los años siguientes, un 0,25%. Y entonces dicen los miembros del gobierno, garantizamos que las pensiones van a subir como mínimo un 0,25%. Y es verdad, las pensiones van a subir como mínimo un 0,25%. Pero si la inflación sube un 3%, los precios un 3%, y ustedes suben un 0,25%, usted pierde un 2,75% si las matemáticas no me fallan. O sea, usted se empobrece. No sé si me explico. Yo he estado revisando las estadísticas de la inflación de los últimos 25 años y la inflación media todos los años no es igual. Pero la inflación media es del 2,5%. Por término medio, los precios de las cosas que compramos los trabajadores han subido un 2,5%. Y es posible que eso acelere con el rollo de la electricidad y otras cosas que manipulan las cospedales y toda esta gente. La inflación en los últimos 25 años, la media ha sido del 2,5%. Quiere decir que si a mí me garantizan subirme un 0,25, me lo dan, pero los precios un 2,5%, yo pierdo un 2,25%. En 20 años significa que mi pensión vale para la mitad. La mitad de pan, la mitad de atún, la mitad de tomate y la mitad de tomate. Es decir, entre el sistema de revalorización que impone el Partido Popular y el otro sistema de factor de sostenibilidad, el futuro es que las pensiones silenciosamente se van a ir laminando. Vamos a enfrentarnos todos a un escenario de empobrecimiento en que ustedes y los que en el futuro sean pensionistas van a cobrar menos. Y su pensión, que sí la van a cobrar, porque sí la van a cobrar, pero va a servir para menos. Si la reforma del Partido Popular no da un buen. ¿Hay alternativa a lo que ha hecho el Partido Popular? A mí no me gusta criticar algo y no decir lo que pienso en contra, o lo que haría yo, o lo que haría mi gente. Porque lo bueno de Izquierda Unida es que plantea
planteamientos de un iluminado. A mí me gustaría esta noche, frente a ese escenario que está en marcha ya, porque la reforma se aprobó, eso está ya en marcha. Y si no hay un vuelco en el Parlamento, eso seguirá y nos arrollará. Frente a eso, ¿qué alternativas hay? Yo creo que hay que tener algunas ideas claras. Primero, una cosa que yo tengo que decir en la calle y lo digo siempre: nuestras pensiones no son especialmente generosas, y de hecho nuestras pensiones son sostenibles porque están por debajo de la media europea. He representado, estos son todos datos oficiales, yo no me invento nada. En la línea azul tienen ustedes la parte de la tarta. Los economistas, cuando medimos la riqueza que genera un país en un año, eso lo llamamos Producto Interior Bruto. Entonces, la parte de la tarta, la parte del Producto Interior Bruto que tú dedicas a algo, cuanto más grande sea, pues más importancia le estás dando. Miren cómo la línea azul, que representa las pensiones de jubilación que por término medio pagan los países de la Unión Europea, llegan actualmente hasta el 9,4%. España está muy por debajo. Está por el 5,9, el 6,5. Conclusiones. Primero, ni siquiera en los años buenos de la bonanza económica del ladrillo, no sé qué, no sé cuántas, cuando todo el mundo tiene trabajo, ni siquiera entonces fuimos capaces, con las políticas del PSOE y del PP, de cerrar la brecha que había entre el gasto que hace España en pensiones y lo que hace la Unión Europea. Se desaprovechó el crecimiento económico. Si Europa puede pagar pensiones gastándose esa porción de la carta, nosotros, que estamos muy por debajo, también podemos. Las pensiones públicas son sostenibles. En siguiente lugar, se nos habla del déficit de la seguridad social. Miren, la seguridad social, algunos dicen, no es sostenible porque gasta más en pensiones que lo que recoge en cotizaciones. Miren, la historia de nuestra seguridad social, que viene aquí en verde, es de tener tradicionalmente superávit. Mientras la economía española ha crecido, mientras en vez de aplicar políticas de austeridad que reducen el crecimiento, se han aplicado políticas que hacen que la economía crezca, a la seguridad social le sobraba dinero. ¿De acuerdo? Bueno, es la línea roja, perdón. Y de hecho hoy, que la economía va tan mal, porque la economía hoy va muy mal, el déficit de la seguridad social es del 1% del PIB. Algunos dirán, eso es mucho, poco. Retengan ese dato, porque les voy a demostrar que el déficit actual de la seguridad social es poca cosa y es poco dinero en comparación con lo que nos gastamos en otras cosas. Y hablando de déficit, ¿qué administraciones tienen más déficit? La seguridad social es muy deficitaria. Está herida la seguridad social porque no tiene ingresos suficientes. Pues miren, las instituciones en general más saneadas actualmente en España, saneadas porque la han sometido a un estrangulamiento de gastos, de salario a los funcionarios y tal, son los ayuntamientos. Actualmente, por término medio, los ayuntamientos tienen un poquito de superávit. La siguiente institución más saneada que hay en España es la seguridad social, y puede pagar sus pensiones. Y luego ya son las comunidades autónomas y el gobierno central, con su Casa Real, su Ministerio de Defensa y todas sus medidas, las que tienen un déficit muy importante. Estas son las que tienen déficit. La seguridad social y los ayuntamientos se contienen demasiado bien. Les decía antes, el déficit que tiene la seguridad social, o sea, la diferencia entre los ingresos por cotizaciones y los pagos que hacemos a los pensionistas, es del 1%. Eso, dicho así, no sabemos si es mucho o poco. Voy a ponerle unos datos para que ustedes comparen y lleguen a sus propias conclusiones. Como saben, eso, aquí los toros y las próximas
La banca española ha tenido que ser rescatada porque se metió en una orgía de especulación y se gastaron los dineros de todos los ciudadanos españoles en préstamos hipotecarios y en otras cosas, en hipotecas subprime, etc. La banca española ha tenido que ser rescatada. De hecho, yo siempre pongo un ejemplo de la tierra, porque además es la caja con la que yo he trabajado. Caja de Ahorros del Mediterráneo quebró. Pero quebró silenciosamente. Cuando el Banco de España se enteró de que estaba en quiebra, ¿qué hizo el Banco de España? Meter 5.200 millones de euros en la cama. Imagínense que llego yo aquí, esto está en ruina, lo pinto, lo decoro, no sé qué, los cables nuevos, la pantalla un poco mejor, y se lo vendieron al Banco de Sabadell por 1 euro, no 1 millón, 1 euro. Esos 5.200 millones han salido de sus impuestos, se los debemos a Europa y se le ha regalado al Banco Sabadell. O sea, coge una casa en ruina en el campo, supongo aquí, en el campo de Moratalla, no habrá alguna casa en ruina, alguna casa antigua, que algún cabrero, cójanla, píntenla, pónganla en condiciones, con wifi y todo, y me la venden por 1 euro. Eso es lo que se hizo con la CAM y se le vendió al Banco Sabadell. Bien, inyecciones a la banca de ese tipo. El gobierno español se ha gastado 37.566 millones de euros hasta 2012, nos falta todavía los 2013. Un 3,7% del PIB. Si la seguridad social tuvo un déficit del 1%, con las perras de rescatar a la banca tengo para 3, casi 4 años de financiación de la Seguridad Social. ¿Qué perras hay? Que la cuestión es que para qué la aplico. Que la seguridad social, para estar equilibrada, necesitaba el equivalente al 1% del PIB. Y en rescatar a la banca en operaciones como las que le he contado, nos hemos gastado 3,7 veces más. Que no hay dinero, sí hay, pero es una cuestión política de decir aquí. Más, en rescatar a la banca, el gobierno de la nación ha firmado una cosa que son pasivos contingentes por importe de 105.000 millones de euros, el 10% del PIB. O sea, con este dinero que les voy a explicar ahora en qué consiste la operación, da para garantizar 10 años que la seguridad social va bien. Los pasivos contingentes significa lo siguiente: si ustedes eran clientes de la CAM y quizá le debían a la CAM, no sé, un préstamo, simplificando, de 100 euros, cuando se le vende la CAM al Banco de Sabadell, ustedes los 100 euros se los deben al Banco de Sabadell. ¿Hasta ahí de acuerdo? Si ustedes no pagan, 80 de esos 100 euros los pone el gobierno de la nación, con sus impuestos, con su IVA, con su IRPF, con sus recortes de no sé qué. Es un contrato de seguro para que los banqueros que han comprado bancos quebrados, si los bancos quebrados les dan problemas, el Estado, el 80% del problema, se lo come. Y pone perras. O sea que usted ha cogido una casa en el campo de Moratalla, la ha pintado, se ha gastado un pastón, me la vende por 1 euro, y si mañana la casa da problemas, que aparece una grieta, el 80% de lo que cuesta tapar la grieta la paga el gobierno. Yo, que soy el que vivo y disfruto bien, dentro solo el 20%. Dinero que valdría para financiar durante 10 años más la seguridad social. Y luego el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, que es el que emite esas billetes de 500 euros que ustedes llevan habitualmente en la cartera, pues, no sé qué está bien, habitualmente yo menos de 500 no manejo, me parece muy vulgar, la verdad, en una broma. Bien, ha prestado 234.000 millones. Imagínese que usted se va, es un joven estudiante que se va a Londres. Dice, papá, que me no abortar, aunque es posible que ahora con Gallardón haya que irse, incluso los hombres. Imagínese que va y le dice, papá, que me voy a Londres y no sé si el primer año voy a encontrar trabajo y no sé si voy a poder mantenerme. Y tu padre te dice, toma 100.000 euros para defenderte el primer año. Así da gusto. O el segundo, ya tranquilamente tú capeas el temporal, la crisis.
El Banco Central Europeo ha prestado 234.000 millones de euros, que es un pacto, el 22% del PIB, a bancos como el Santander, el Sabadell, etc., al 0,025%. ¿Y qué han hecho los bancos con ese dinero? Lo tienen guardado en las cajas fuertes del propio Banco Central Europeo. Por si algún día ustedes van a su banco con un ataque de pánico al Santander a sacar dinero, ¿habrá dinero? Sí. El dinero que les presta el Banco Central Europeo. Error, se tuvo, en mi opinión, que poner condiciones a esos bancos. Ya que os rescatamos y os prestamos dinero casi gratis, 234.000 millones de euros, a cambio ese dinero no es para guardarlo en una caja fuerte, que sea para prestarlo a gente de monetaria, empresario, autónomo o lo que sea que quieren poner un negocio o comprarse un automóvil. En definitiva, miren la cifra, 36,7. Se ha movilizado en favor de la banca para rescatarla y no le van a dar a ustedes las gracias porque la misma banca que es rescatada va a desahuciarlo. El 36% del PIB español. Con eso tendríamos para pagar las pensiones los 36 próximos años sin que nos calentaran la cabeza de que las pensiones cuestan mucho o cuestan poco. Otra cosa, me estoy alargando mucho, que quisiera, una idea que quisiera deshacer, y es que las pensiones en España quizás son muy elevadas o muy generosas. Bien, hemos representado en la línea azul la pensión media de jubilación en España. Ha ido creciendo porque las cohortes, los grupos más jóvenes de población, pues tenían mejores cotizaciones, pero ha empezado a pasar algo peligroso. En el año 2011, la pensión media de un ciudadano residente de España era de 1.136 euros, que tampoco es un pensionazo. Pero, consecuencia de la crisis, ya empieza a bajar la pensión media. Porque empiezan a llegar ya pensionistas que en los últimos años han estado en situación de desempleo, por ejemplo. Y su base de cotización son reducidas. Así que es posible que, por desgracia, esta pensión de 1.136 euros, que es la media a la que hemos llegado, sea un triste récord que en los años futuros vaya reduciéndose por culpa de la crisis. En el caso de la región de Murcia, tenemos un problema adicional. De ser representado aquí la pensión media para el conjunto de España, que sería la línea azul, todo esto va medio en euros, y la pensión media de la región de Murcia. Como ven, los datos son del año 2000 a 2012, sea cual sea el año que ustedes miren, hay una diferencia entre España y Murcia. O sea, la pensión media en España siempre es mayor que la de Murcia. Hay una brecha, una diferencia del 25-29% que no hay forma de salvar. Eso es grave. En la región de Murcia, por el exceso de economía sumergida, por el exceso que tiene el peso excesivo de la economía agrícola y por otras circunstancias, las pensiones en nuestra región son inferiores, ya le digo, en un 25-29% a las del resto del país. Las del conjunto de España no son generosas y las nuestras tampoco. Por tanto, el futuro debería ser movilizarse por que esa brecha se cerrase. En comparación con Europa, ¿cómo estamos? Bueno, pues tengo los datos del año 2012 de un conjunto de países de la Unión Europea y aquí viene medido en euros la pensión media de jubilación de diversos países. El país más generoso es Austria, que tiene una pensión media de 3.300 euros al mes. En el lado opuesto, por aquí más países, tendríamos la República Checa. Y luego lo que nos importa, España, 1.577 euros de pensión media. La Unión Europea, 1.000 euros más al mes. O sea, si alguien les dice a ustedes que hay que recortar pensiones porque son muy generosas, díganle a ustedes que en Europa, por término medio, se pagan 1.000 euros más que aquí. 2.573 euros frente a 1.577. Y se ve que los países
con más tradición democrática, que le han dado más importancia históricamente a la educación, a la universidad, a la investigación. Esos países están aquí. Y los países agrícolas y de la economía sumergida y del chanchullo, estamos aquí. ¿De acuerdo? Una economía mal montada se traduce en otra cosa, unas pensiones malas. Detrás de esto hay un elemento que creo que todos ustedes sospecharán y han pensado ya alguna vez, y es que hay gente que no son trabajadores a la que le interesa difundir la idea de que las pensiones públicas van mal y es conveniente hacer su plan de pensión. Es decir, aquí está la banca intentando quedarse o hacer negocio de lo que debería ser un instrumento solidario y de mantenimiento de las pensiones. Miren, los datos que le he puesto ahí son del 2012, son los últimos disponibles. Miren, como saben, en España es voluntario si ustedes lo desean y algunas empresas lo ofrecen como mejora, bueno, cada vez menos, pero como mejora salarial, el hacerse un plan de pensiones. Yo trabajo, yo cotizo, pero yo aparte me voy a Caja Murcia, me voy a la CAM y me hago mi plan de pensiones, donde voy metiendo un dinerillo todos los meses para obtener al final de mi edad laboral un dinero extra que me sirva para complementar la pensión. Bien, actualmente las personas que aportan dinero a planes de pensiones privados, porque sí lo han decidido, a mí personalmente no me parece mal, cada uno que ahorre como quiera, si quiere acumular un libro, eso es problema tuyo. Actualmente, bueno, esto es del año 2012, las personas que tenían planes de pensiones privados, o sea, una especie de cartilla que tú te abres para ahorrar para la jubilación, aportaban al año, ingresaban 3.900 millones de euros. Bien. Los bancos y cajas de ahorros que gestionan esos planes de pensiones son los intermediarios, los que te hacen el impreso, los que cogen las perras y limpiezan la cartilla. Gracias a eso cobraron comisiones bancarias por importe de 453 millones de euros. ¿Quiere eso decir que por término medio aquellos de ustedes que se hagan un plan de pensión privado, que yo no me opongo, y como hombre de izquierda no me opongo, de cada 100 euros que ustedes ingresen en su banco en el plan de pensiones, 11,53 euros van a parar al banco, se los va a quedar como comisión bancaria? Como cada vez que le cobran a usted una comisión por hacer una transferencia, ¿verdad?, que se lo quedan como si fuera un impuesto. Claro, el tema que está pensando la banca es el siguiente: ¿y si consiguiéramos que todo el dinero que los españoles ingresan mensualmente a la seguridad social en forma de cotizaciones sociales, en vez de ingresarlo a la seguridad social, nos lo ingresaran a nosotros? ¿Y si destruyéramos la seguridad social, dijéramos que está en quiebra y todos ustedes fueran al banco que ustedes quieran, a Santander, BBVA, y a partir de ahí empezaran a cotizar? Al año, la seguridad social, y este es un mal año, 2012, recibió 120.000 millones de euros. Quiere decir que si los empresarios de ustedes, cuando van a ingresar el dinero de las cotizaciones en la seguridad social, en vez de ingresarlo a la seguridad social, lo ingresan en planes privados, los bancos podían quedarse con un 11,5% de eso. Es decir, 13.800 millones de euros. Eso es lo que quiere la banca privada. Que ustedes le digan al gobierno: no queremos seguridad social. A partir de ahora, lo que me descuentas de mi nómina y lo que me paga mi jefe, a un plan privado. Y el banco que se queda, su comisioncita. ¿De acuerdo? Actualmente maneja poco dinero, 3.928 millones. Hay 40 veces más dinero circulando en la sociedad. Pueden multiplicar por 40 el negocio bancario si ustedes dicen: la seguridad social no tiene sentido, vamos a planes privados.
y eso le reportaría automáticamente a ellos 13.000 millones. Con 13.000 millones de euros da para pagar a muchos economistas que echen charlas copuertas a favor del sistema privado de pensiones. Y para pagar, yo no estoy entre ellos, para pagar a muchos periodistas que publiquen artículos diciendo las bondades de tal, y muchos profesores de facultades que les pagan viajes a congresos de pensiones en México, Cancún, curiosamente, no sé por qué en Cancún, pero para que luego vengan con una idea favorable a los sistemas privados de pensiones. Entonces hay una intención de crear miedo para que ustedes presionen para pasarse al lado malo. Yo acabo ya diciendo 3 cosas básicas. Primero, necesitamos un sistema, que lo tenemos, público de pensiones. Un país en el que los pensionistas de la tercera edad está protegida es un país en el que no existe miseria. En el que no existe ese escenario de mendigar, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, si conseguimos seguir manteniendo, a pesar de los obstáculos, porque aparecen obstáculos no solo con pensiones, sino temas de desahucio, temas de empobrecimiento energético, etc. Si conseguimos defender un sistema público de pensiones que tenga nuestra tercera edad, actual y futura, protegida, eso es un país casi sin miseria. Para ello, medidas que propondría yo como hombre de Izquierda Unida. Primero, impago de la deuda ilegítima. Este país ha contraído millones de euros de deuda para salvar bancos, concretamente 45.000 millones de euros. ¿Por qué tenemos que pagarlo? Otros países no lo han pagado. Por ejemplo, Islandia. Islandia es un país pequeño que no tiene un gran ejército, no es una gran potencia nuclear ni mucho menos, y lo único que produce casi es gambas y camarones, y sin embargo se ha plantado y ha dicho que a los bancos extranjeros que le reclamaban dinero, lo voy a explicar un poco mejor, los bancos islandeses, algunos bancos privados se metieron en burbujas especulativas y vendieron a ciudadanos y banqueros ingleses, les vendieron productos financieros especulativos. Esos bancos quebraron y entonces fueron, igual que aquí, al gobierno de Islandia. Fue el gobierno británico a decirle al gobierno de Islandia que las perras las tenía que pagar, que subiera el IVA. ¿Qué hizo el gobierno de Islandia? Cuyo presidente, por cierto, fue el presidente del Partido Comunista de Islandia. Encarcelar y enjuiciar a los banqueros y decir que no se pagan un duro. ¿Y alguien ha invadido Islandia? No. Se puede decir no a pagar a los bancos. Y los camarones islandeses están estresados, quieren comer. No, los tenemos en Navidad con nosotros, aunque ustedes no se den cuenta. Hay opciones, por muy pequeño que sea un país, para plantarse y decir que las cosas se pueden hacer de otra manera. Máximo España, que es un país mucho más grande y más importante, política e históricamente, que Islandia. Segundo, necesitamos cambiar nuestro sistema fiscal. Miren, en este país, si usted compra acciones del Banco Santander, la vende mañana y gana lo que gane, Hacienda solo le tiene que dar un 19% e incluso menos. Si usted se levanta todos los días para ir a trabajar, madruga, se juega el físico en la carretera, se paga usted el gasoil, puede ser que tenga que pagar hasta un 43%. Por tanto, en España, las ganancias de la especulación están mejor pagadas o mejor tratadas tributariamente que las ganancias de trabajar duro. Fraude fiscal. El que más y el que menos se ha visto envuelto en una experiencia de fraude fiscal. Pero que no nos caliente en la cabeza. Que yo no le haya... Vamos a ser sinceros por el fraude fiscal. En alguna ocasión ha venido un profesional a mi casa a hacer un arreglo y el IVA a mí me suponía mucho dinero. Y yo me lo he querido ahorrar. ¿Y saben lo que pasa cuando yo me lo intento ahorrar? Que al final, sin darme cuenta, justifico a los de arriba, a los urdangarines, que están librando eso de pagar, no 100 euros, ni 20 euros, cientos de millones de euros. Si somos gente de izquierda, tenemos que acometer el tema del fraude fiscal. Los impuestos hay que pagarlos.
sobre todo por los de muy arriba, tienen mucho bulto. No nos podemos solidarizar con ellos compartiendo prácticas que van contra nosotros. En España el fraude fiscal, la economía sumergida es del 23-25%, por su propia naturaleza, no hay datos ciertos y estimaciones, con lo que se podría recaudar si desapareciese el fraude fiscal, hay para pagar seguridad social durante 7 años. ¿Está bien? No tiene sentido creerse que se pueda acabar con todo el fraude fiscal. Eso es interminable, que no puede ser. Pero hay margen. Y luego hay una cuestión de fondo. Y ya termino. España tiene que ser una economía con un modelo sostenible, más competitivo. Más competitivo significa vender fuera. España no va a lograr vender más fuera nuestras mercancías recortando salarios. No, porque en esa escalera que conduce hacia el infierno del recorte salarial, hay otros que van por delante de nosotros. Si nosotros nos recortan nuestros salarios, que lo están haciendo, hay otros países con dictaduras, con menos derechos laborales, cuyos trabajadores están más explotados y pueden ser más explotados que nosotros. La alternativa va por evitar la sangría de talentos que hay en España. La actual generación de gente joven de 17 a 30 años es la más preparada de la historia de España. Y tenemos muchas posibilidades, si quisiéramos, de aplicar a esa gente, investigar y producir cosas útiles con alto valor añadido. No se van a vender más dúplex en mucho tiempo. No podemos intentar rebajar más lo que cobran los trabajadores de Elda o de no sé dónde que trabajan en el calzado. Por ahí no va la cosa. La cosa va por aplicar el talento de la gente más joven con dinero público a producir riqueza. Y me he pasado porque llevo una hora hablando y debería ser multado por la organización. Yo les doy muchas gracias a ustedes por la paciencia que han tenido y me pongo a su disposición, si aún la tienen, para que comentemos cualquier cosa que ustedes consideren oportuno. Muy de lleno a pensionistas de Moratalla y que quizás no lo hemos explicado a todos nosotros lo suficiente para que la gente lo sepa, ¿no? Bueno, será la circunstancia de que Moratalla ha sido un pueblo donde la gente ha tenido que salir al extranjero a trabajar. Esa gente que salió al extranjero, a Francia concretamente, pues se encuentra a sus 65 años las mujeres que no tienen cotizado en España por el trabajo que han realizado, pero sí tienen cotizado el trabajo que han realizado en Francia, ¿vale? Sus maridos, que sí tienen cotizaciones y que por lo tanto sí tienen pensiones, a la hora de jubilarse, han recibido su propia pensión más un complemento por tener a su mujer a su cargo, ¿vale? Entonces, se da la circunstancia de que el marido tiene su pensión más ese complemento y la mujer no tiene pensión en España porque no ha cotizado, pero sí tiene una pequeña pensión, en este caso de Francia. ¿Qué pasa con la aprobación de los presupuestos generales del Estado? Que se hace una modificación, una reforma, no sé exactamente cómo se llama, en la que hace incompatible el que el marido cobre ese complemento por tener a su mujer a su cargo y la pensión del extranjero de la mujer. El complemento son 200 euros que le quitan radicalmente al marido y la pensión de la mujer en algunos casos es de 15 euros, de 20 euros, miserables, pensiones miserables. Hay otras pensiones más altas, de 150 y hasta 200 euros. Pero eso es lo que cobran las mujeres de este pueblo de Francia. Por cobrar ese dinero de Francia, al marido le quitan el complemento. Eso por un lado, ¿vale? 180 euros de complemento. Pero es que encima, esa modificación se hace en diciembre, no se le da publicidad, no se le informa a los pensionistas de que eso está pasando
y hay a quien le notifican que ha estado cobrando indebidamente ese complemento, se lo notifican en junio y en julio, o sea, 6 o 7 meses después. ¿Qué le pide el gobierno? Que tiene que devolver lo indebidamente cobrado desde enero. Y se da la circunstancia, aquí hay una que se señala, se da la circunstancia de que le rebajan los 180 euros del complemento y encima le van desquitando mes a mes otros 50 euros para pagar lo que han estado cobrando indebidamente desde enero. Vale, pues entonces nosotros, Izquierda Unida de Morales en este caso, cuando nos enteramos de esa circunstancia, que además estaba afectando bastantes familiares de Moratalla, nos pusimos en contacto con el grupo parlamentario en Madrid y metieron una iniciativa para que eso se parara. No hemos conseguido que se parara en todos los casos, pero sí al menos que se estudie en los casos en los que la pensión de Francia sea menor al complemento. Es lo que hemos podido conseguir. Pero bueno, ya es un avance, ¿no? Nada más que quería comentar eso porque efectivamente eso lo hicimos hace 6 o 7 meses. A nosotros nos gusta mucho trabajar y defender a los ciudadanos, pero algunas veces se nos olvida explicarle a los ciudadanos que lo que ha dejado de pasarles es a consecuencia del trabajo que estamos haciendo en este caso los militantes.